Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de carreteras y iniciaremos con la unidad 1, que son los estudios preliminares para el diseño de las carreteras. Y el primer tema a abordar va a ser los antecedentes históricos de las carreteras. Vamos a retomar un poco de lo que ya vimos en el sistema del transporte. Primero, las carreteras dentro de nuestro contexto histórico han existido desde el principio de las civilizaciones, ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque permitían la comunicación entre ellas. Era necesario que hubiera carreteras para poder unir una ciudad con otra. Dentro de las primeras civilizaciones que se tiene registro, los primeros en desarrollar carreteras fueron probablemente los mesopotámicos, hacia el año 3500 a.C. Entonces, aparte de las primeras civilizaciones que existieron, fueron de los primeros en crear carreteras por allá del 3500. Recuerden que poco antes de los mesopotámicos existían también las calles de la ciudad de Laur, que por aquí también aparecerán. Bueno, también y no menos importante, los chinos, por otra parte, fueron desarrolladores de un sistema de carreteras durante el siglo XI a.C., construyendo también la llamada Ruta de la Seda. Toda esta ruta que vemos aquí, que básicamente durante 2000 años fue la más larga y servía para comercializar exactamente eso, la seda de China. Por otra parte, en América, los incas de la parte sudamericana construyeron una avanzada red de caminos que no pueden ser considerados como carretera, ya que los incas no tenían conocimiento o no conocían la rueda. Estas llamadas también carreteras recorrían todo el sistema montañoso de los Andes e incluían corredores cortados en rocas sólidas, como lo vemos aquí. Básicamente estaban a base de, la calzada estaba hecha a base de roca. Otro antecedente importante son los romanos, que construyeron varias carreteras para poder estar comunicados. Ejemplo de estas son la Vía Apia, la cual unía Roma con Brindisi, que es una ciudad portuaria del mar Mediterráneo, la cual servía para llevar productos del mar hacia Roma. Y bueno, la cual se empezó a construir alrededor de por ahí del 302 a.C. Y otra muy importante fue la Vía Flaminia, iniciada cerca del 220 a.C., en la cumbre del poder romano, del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un sistema de carreteras de cerca de unos 80.000 kilómetros en su máximo esplendor. Y una cosa importante en los romanos es que fueron los primeros en utilizar capas de material, que iban desde un material más grande hasta materiales más pequeños, como vemos aquí. Una capa de material grueso para la capa de la calzada iba disminuyendo material dependiendo la capa en la que fuéramos. Básicamente parecido a lo que hacemos actualmente. Bueno, aquí toda persona tenía derecho a usar las calzadas según la ley romana, pero los responsables del mantenimiento eran los habitantes del distrito por el que pasaba. Es decir, que si una carretera pasaba cerca de tu ciudad, pues te tocaba a ti mantenerla. Este sistema era eficaz para mantener las calzadas en buen estado, mientras existiera una autoridad central que lo impusiera. Pero con la ausencia de la autoridad central del Imperio Romano durante la Edad Media, que fue básicamente cuando decayó el Imperio Romano, del siglo X al XV, el sistema de calzadas nacionales empezó a desaparecer y básicamente se sumó. ¿Por qué? Porque ya no había quien la mantuviera. Sabemos que una carretera, si no se le da la conservación adecuada, no se va a mantener. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de un mapa de las calzadas romanas. Otros ejemplos históricos de la construcción de carreteras son los que vemos aquí a continuación. Las calles pavimentadas que fueron encontradas en Laur, que datan de 4000 años antes de Cristo. Son de las primeras que encontramos, pues como sabemos, Laur, que es una ciudad que vemos por aquí, como al sur de Mesopotamia, que ya lo habíamos comentado por ahí en clases de sistema de transporte. Es donde primero se encontraron las calles pavimentadas. En la India, por su parte, se empezaron a usar ladrillos para pavimentar las calles, es decir, para tener la calzada de algún material, en este caso los ladrillos, 3000 años antes de Cristo. Ya pasando al siglo XVII, el gobierno francés instituyó un sistema para reforzar el trabajo local en las carreteras a mitad del siglo XVII. Y con este método construyó aproximadamente 24.000 kilómetros de carreteras principales. Es decir,
Es algo así parecido a lo que ahorita se llaman las concesiones. Entonces dejaban el trabajo para que alguna otra empresa lo hiciera. Dice aquí, más o menos al mismo tiempo el Parlamento estudió un sistema de conceder franquicias a compañías privadas, estas son las concesiones, para el mantenimiento de las carreteras, permitiendo a las compañías que cobraran un peaje o cuotas por el uso de las mismas. Caso como el que pasa actualmente, una compañía se encarga de hacer una carretera, se encarga de mantenerla, pero va a cobrar por su uso. Esto para poderla mantener. En España, por otra parte, para el siglo XVIII, concretamente en 1759 y durante el reinado de Fernando VI, cuando se crea la figura del peón caminero. Dicho personaje estaba situado al pie de un camino y era el encargado de cuidar el estado de la carretera en una legua. Una legua básicamente es una unidad que equivalía a 5,5 kilómetros, antes del sistema internacional de unidades, mucho antes. Y bueno, este pudiera ser el principio de lo que hoy en día es la conservación de caminos. Más o menos por aquí podemos ver la similitud con lo que son los actuales ingenieros camineros que maneja la Secretaría de Comunicación y Transportes. Entonces, a base del peón caminero fue el inicio de lo que es hoy la conservación de caminos en el país. Bueno, no solo en el país, en el mundo. Por otra parte, en los años 30 del siglo XX, Alemania empieza a desarrollar un nuevo tipo de carretera de alta especificación o de alta capacidad para vehículos conocida como Autobahn, que serán las primeras autopistas de la historia. En Alemania se empezaron a construir estas famosas Autobahn, que básicamente son carreteras de muy altas especificaciones que en algunos de sus tramos permiten incluso no tener límite de velocidad, pero solo en algunos tramos. La ventaja de Alemania es que el tipo de terreno que tienen permite mayor facilidad para su construcción y además, a diferencia por ejemplo de nuestro país o de Estados Unidos, ellos no tienen tanto problema con el transporte de vehículos pesados o de carga. Entonces por eso la autobahn prolifera mucho en aquel lado del charco. Y bueno, en México, ahora vamos a regresar a nuestro país a ver cómo evolucionan las carreteras dentro de él. En México la construcción de carreteras se remonta a Mesoamérica, que aunque, vamos a continuar. Básicamente en Mesoamérica ya tenemos la construcción de caminos porque vamos a unir las poblaciones. Ya que igual que cualquier cultura, la relación entre los centros de población se da mediante caminos, que lo acabo de mencionar. Pero no fue sino hasta la época de la Revolución Mexicana cuando la construcción de carreteras tuvo su auge. De hecho, empieza el auge cuando estaba la época del Porfiriato, porque fue cuando se introdujo el vehículo automotor. Ya que en las épocas de la colonia y en los primeros años de México independiente, las carreteras resultaban ser de muy mala calidad, pues lo único que transitaba por ellas eran carretas, así que no había mayor problema con eso. No pasando estas de ser simples caminos de tierra, los cuales normalmente eran adecuados por el paso de animal, lo que les decía, básicamente lo que recuerdan carretas, no había vehículos automotores en esa época, entonces no teníamos necesidad de carreteras de altas especificaciones. Sin embargo, para la época del Porfiriato, se introduce el automóvil, y al haber automóviles, ahora se ocupamos carreteras. Para la época del Porfiriato se da el inicio de la modernización en México, que ya sabemos en todas las ramas. Debido a la necesidad que había por parte de las empresas extranjeras entrantes, varios kilómetros de carretera fueron construidos para comunicar las diferentes ciudades industrializadas. Y con la llegada del siglo XX y la inclusión del automóvil en forma progresiva, que es lo que mencionamos, dentro de nuestro país se dio el mayor impulso a la construcción de carreteras, que pasaron de ser simples terracerías o los caminos que mencionamos atrás, caminos de tierra, a carreteras de diferentes combinaciones de material. Ahora sí ya tenemos material clasificado para poder construirlas. Y en 1925, México inicia la era de la construcción carretera, cuando el presidente Plutarco Elías Calles crea la Comisión Nacional de Caminos, que básicamente es el abuelo de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Y a la par se creó un impuesto especial en la gasolina con el fin de poder aplicar los recursos a la construcción de carreteras, siendo las primeras carreteras en ser construidas la México-Pachuca y la México-Puebla. En 1930, la red carretera nacional era ya de 1500 kilómetros, que básicamente es lo que vemos aquí. Estos trámites que se ven aquí era lo que era la red carretera del país.
pasando a ser más de 10.000 para 1940. Esta parte de acá, estos caminitos, es todo lo que se andaba construyendo en esa época. Básicamente teníamos el centro del país con algunas ciudades costeras. Bueno, llegaron a tener más de 70.000 kilómetros para 1970. Para este año la red carretera era suficiente para el número de vehículos que circulaban por ella, diseñada para 2.500 vehículos por día y solo pasaban 500. En las imágenes, bueno, las imágenes siguientes se ve cómo va evolucionando. Esto es para 1950, si vemos, desde el 40 tenemos un poco más de carreteras, en el 50 creció, 60. Y pues como sabemos, actualmente tenemos poco más de 390.000 kilómetros, algunos hablan de 400.000 kilómetros, que básicamente es todo lo que vemos aquí. Y tenemos lo que ya habíamos visto en el sistema de transporte, los 14 corredores del sistema carretero nacional, que básicamente son, bueno, aquí vienen México-Nogales con ramal a Tijuana, México-Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras, Querétaro Ciudad Juárez, Acapulco-Tuxpan, Mazatlán-Matamoros, Manzanillo-Tampico, con ramales a Lázaro Cárdenas y Juan Duro, esta parte de aquí, Acapulco-Veracruz, este de aquí Acapulco, debe ir hasta aquí a Veracruz, Veracruz-Monterrey con ramal a Matamoros, que es este naranjita, Veracruz-Monterrey y ramal a Matamoros, Transpeninsular de Baja California, esta parte de aquí, el del Altiplano, este de acá, Puebla Progreso, no encuentro por aquí está Puebla, y Progreso acá está, Puebla, Oaxaca, Ciudad Hidalgo, pues este de aquí, que ya está Ciudad Hidalgo en Chiapas, no crean que la Ciudad Hidalgo de Michoacán, Circuito Transísmico, que es esta parte de aquí, y Peninsular de Yucatán, que es esta parte de aquí, de Villahermosa a Mérida. Muy bien, entonces básicamente estos son nuestros 14 corredores principales del país. Bueno, hasta aquí vamos a dejar por el video de hoy para dejar el tema 1.1 concluido. La siguiente clase veremos el tema 1.2, que son los estudios socioeconómicos. Gracias y hasta la siguiente.